Estas son las opciones que le quedarían a Venezuela para salir de la crisis. Opción A. Tenemos que rodear Miraflores en paro cívico nacional y en paro general para exigir un nuevo CNE para unas próximas elecciones presidenciales limpias e imparcial. Un CNE imparcial. Todos a la calle para exigir un CNE imparcial. El candidato de la unidad tiene que ser una persona independiente y preferiblemente un empresario prestigioso. Opción B. En Venezuela, lamentándolo mucho, debe venir una dictadura ultra extremista, donde se apruebe la fuerza letal y las ejecuciones en masa de todos los bachaqueros, corruptos, delincuentes y mafiosos en Venezuela. Ya la sociedad se descompuso de tal manera que es necesario una depuración total a través de una dictadura ultra extremista. Créanme, señores, cuando caigan los primeros bachaqueros ejecutados, ya nadie va a bachaquear en este país. Cuando caigan los primeros delincuentes ejecutados, ya nadie va a ser delincuente en este país. Cuando caigan los primeros corruptos ejecutados, nadie va a ser corrupto en este país. Cuando se apoderen del arco minero y ejecuten a todas las mafias en plena grabación y en público, nadie va a querer pertenecer a esas mafias del arco minero. Cuando se rodeen todas las cárceles aquí en Venezuela, con tanques de guerra y aviones de guerra, y las primeras 3 cárceles en Venezuela, más peligrosas, sean ejecutadas y exterminadas, los demás planes se entregarán por sí solos. Créanme, hace falta una dictadura ultra extremista en Venezuela. Entiéndanme la idea. La sociedad ya se descompuso de tal manera que es necesario fuerza letal para acabar los grandes flagelos aquí en Venezuela. Recuerden que la seguridad nacional comprende alimentación, educación, seguridad y medicinas, salud. Todo eso se ve mermado por los bachaqueros, los mafiosos y los corruptos. Una vez que se aplique fuerza letal para estos grandes flagelos, estos flagelos se desaparecerán del país. Créanme, cuando caigan los primeros 100 bachaqueros muertos ejecutados, créanme que nadie se va a arriesgar a bachaquear. Los policías que estén en las zonas donde se está bachaqueando, esos policías también deben ser ejecutados. Las personas que están comerciando con medicinas deben ser exterminadas en público. Así nadie más en el futuro hará ese flagelo de las ventas de medicina por corrupción. Una vez que se apruebe la ley a nivel constitucional que se puede usar fuerza letal para cualquier persona que atente contra la seguridad nacional, llámese alimentación, salud, seguridad o educación, y que se puedan ejecutar, nadie va a cometer estos flagelos, créanme. Cuando en el arco minero se exterminen las mafias, las demás mafias se entregarán. Cuando los planes principales sean ejecutados, los demás planes se entregarán. Cuando los primeros 100 bachaqueros sean ejecutados en público, delante de sus compañeros, todos los demás bachaqueros van a entregar sus alimentos y no van a bachaquear más, créanmelo. La desaparición de los bachaqueros, delincuentes y corruptos en Venezuela será directamente proporcional a la utilización e implementación de la fuerza letal para estas personas. Opción C. Si vuelve a ganar el chavismo en Venezuela, vendrán más sanciones, vendrán más bloqueos, la calidad de vida del venezolano empeorará. El venezolano viviendo tan mal, habrá un riesgo inminente o posible de un estallido social y por ende el apoyo internacional a un gobierno de transición y a un posterior gobierno. Lo que sí tenemos que tener claros es que por restaurar lazos amistosos y comerciales con Estados Unidos no podemos ceder espacios soberanos. La soberanía nacional debe continuar. No veamos fantasmas en donde no los hay. Si Estados Unidos nos quisiera invadir, ya lo hubiera hecho en tiempos de la Cuarta República cuando los teníamos aquí en Venezuela. Ahora son los cubanos, los rusos y los chinos.
Tanta porquería que se ha hablado de la injerencia gringa y ahora hay más injerencia cubana, rusa y china en Venezuela que lo que hizo Estados Unidos aquí en Venezuela. Basuras chavistas. Lo peor de todo es que se hacen llamar patriotas y son los patriotas que dejaron meter a extranjeros cubanos, chinos y rusos aquí en Venezuela para que gobernaran. Y no solo para que gobernaran, sino para que explotaran las riquezas de aquí del país. Quiero recordarles que los 50 millones de pobres que hay en Estados Unidos es porque no pagaron impuestos, sus hipotecas o sus créditos bancarios. A diferencia de los 30 millones de pobres que hay en Venezuela pasando hambre por la mala gestión política chavista aquí en Venezuela. Una persona en Estados Unidos gana $10 la hora y se puede ganar 100 y 150 dólares al día. ¿Cuándo una persona aquí en Venezuela, normalmente en un ministerio o en una empresa, se puede ganar $10 la hora o 100 dólares el día? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Por qué la hija de Chávez se fue a estudiar a París? ¿Por qué no estudió en la Bolivariana? ¿Por qué no estudió en la UNEFA? Ahí la hubieran alabado muchísimo, porque es la hija del comandante. ¿Por qué engañan? Si los imperios, tanto el americano como el europeo, son tan malos, ¿por qué todas las cúpulas chavistas se van a vivir allá? Señores, también tenemos que decir que los venezolanos nos estamos matando unos con otros. No solamente el gobierno, ya es la anarquía nacional. Venezolanos contra venezolanos. Es hora y es el momento de que todos nosotros nos unamos para sacar el país adelante. Señores, no quiero que me malinterpreten cuando uso la palabra fuerza letal. Acuérdense que ya el AMPA declaró la guerra al pueblo y ya los bachaqueros le declararon la guerra al pueblo. Es hora de que tanto los delincuentes como los bachaqueros también caigan y sufran las consecuencias. Es necesario la aplicación y la creación de una ley de fuerza letal para el AMPA y una ley de fuerza letal para los bachaqueros y para los policías que apoyan los bachaqueros y para cualquier persona que apoye el bachaquerismo y a los bachaqueros, una exterminación total y exhaustiva y absoluta. Cuando caigan los primeros 100 bachaqueros, créanme que ese flagelo dejará de hacerse en Venezuela. Lo ideal sería no usar fuerza letal, sino que el mismo pueblo reaccionara y comprendiera en paz para solucionar todos nuestros problemas. Eso sería lo ideal. Pero lo real es que es necesario usar la fuerza letal porque estamos tratando con animales. Entonces, con animales incivilizados es necesario usar la fuerza letal si no se acoplan. La otra opción es quédense en sus casas, opción D. Quédense en sus casas, pasando hambre, rabia, impotencia, viendo cómo todo el poder adquisitivo se pulveriza, viendo cómo una y otra vez, una y otra protesta aislada no dan resultado. Vean cómo la corruptocracia chavista destruye más el país. Quédense viendo las redes sociales y la televisión enterándose de que los chavistas se hacen más ricos y el país más pobre. Vean cómo la MUD cada vez es más torpe. Sigan viendo a la MUD alcahuetes y socios del chavismo. Vean cómo Venezuela se vuelve cada vez la vergüenza del mundo, que uno de los países más ricos del mundo, con los peores estándares de calidad de vida a nivel mundial. Y todo gracias a Chávez, a su chavismo y a su destrucción de la patria. Quiero decirles algo. Chávez, en tiempos de Chávez, no se vio la crisis que hoy vivimos porque los precios del petróleo estaban elevados. Pero si Chávez hubiera tenido, hoy, se viera la misma crisis, la misma. De hecho, todo el sector empresarial se lo advirtió. Señor Chávez, usted no está viendo la crisis porque el precio del petróleo está elevado, pero cuando caiga el precio del petróleo usted va a ver la crisis. Él expropió y confiscó y destruyó el aparato productivo nacional. Por eso hay hambre en Venezuela. Y para los que creen que Chávez subió el precio del petróleo a nivel mundial, eso es una farsa. Todo el mundo sabe que los precios del petróleo tienen un estándar ya establecido. Ya se sabe cuánto va a costar el barril de petróleo en el 2020, en el 2030, se hace ya un estimado. Los asesores de Chávez le dijeron que viajara al Medio Oriente cuando se sabía que los petróleos iban a subir.
para que su fama, los ignorantes creyeran que fue por Chávez que subió el petróleo. El precio del petróleo no sube porque una persona lo diga. Chávez fue la gran estafa en Venezuela. El gran destructor de la patria fue Chávez. Desde mi casa y desde mi hogar y desde el partido Estamos Unidos, hasta una próxima oportunidad. Que Dios bendiga a Venezuela abundantemente.